Carolina Perles, exesposa del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha lanzado una fuerte y directa advertencia al gobierno de Pedro Sánchez en el contexto del escándalo conocido como el caso Koldo. Este caso ha desatado una polémica nacional, poniendo en el centro de la discusión pública una compleja red de comisiones ilegales, fraudes y posibles actos de corrupción que involucran a varias figuras de alto perfil del entorno cercano al exministro Ábalos. Entre esas figuras, se encuentra Perles, cuyo rol dentro de esta trama está siendo cuidadosamente examinado en el marco de una investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil. Este escenario ha hecho que su figura adquiera una relevancia inesperada, no solo por su vinculación con Ábalos, sino por la implicación directa que podría tener en la operación corrupta que se investiga. Antes de continuar, suscríbete si crees que todos estos corruptos deberían de ir a la cárcel. De acuerdo con fuentes cercanas a Carolina Perles, la exesposa de Ábalos estaría dispuesta a tirar de la manta y a desvelar información que podría ser decisiva para esclarecer el alcance de las irregularidades que se están investigando. Esta declaración de intenciones ha generado gran expectación y preocupación dentro del Partido Socialista, ya que la información que Perles podría revelar podría comprometer no solo al exministro, sino también a numerosos miembros del actual gobierno socialista. De acuerdo con lo que se sabe, las amenazas de Perles están relacionadas con una serie de irregularidades y actos de corrupción que habrían ocurrido en el periodo en que estuvo casada con Ábalos, periodo durante el cual, según algunos rumores, la exesposa del exministro habría tenido contacto directo con el entorno de Koldo García, un hombre de confianza de Ábalos y uno de los principales implicados en el escándalo. Koldo García es una figura clave en el caso Koldo, un hombre estrechamente vinculado con el tráfico de influencias y la gestión de comisiones ilegales, cuya actividad está siendo investigada desde que la Guardia Civil destapó una compleja trama de corrupción que afecta a contratos públicos durante la pandemia de COVID-19. Según los informes que han salido a la luz, García estaba involucrado en la gestión de contratos millonarios para la adquisición de material sanitario, como mascarillas, que fueron adjudicados a empresas vinculadas a su red. La trama ha adquirido dimensiones extraordinarias y ha puesto en evidencia cómo, en medio de una crisis sanitaria global, se habrían desviado fondos públicos a través de operaciones fraudulentas, utilizando empresas de fachada para lavar el dinero y repartir comisiones ilegales. En este escenario, la figura de Perles ha cobrado un protagonismo inesperado. Una de las últimas revelaciones de la investigación ha sido el descubrimiento de que la exesposa de Ábalos transfirió una suma significativa, de 10.500 euros, a una de las empresas involucradas en el blanqueo de capitales dentro de la red de corrupción, Automoción Carpoint España S.L. Esta transferencia ha situado a Perles en una posición complicada, ya que la relación económica con esta empresa ha sido interpretada como una posible indicio de implicación directa en las actividades ilícitas gestionadas por García. La conexión entre Perles y esta empresa ha puesto en alerta a los investigadores, que ahora se encuentran evaluando el alcance de su participación en los negocios turbios que han salpicado a figuras clave de la política española. La vinculación de Perles con García, que era muy cercano a su exmarido, ha levantado sospechas sobre su posible rol en las operaciones de la trama. Si bien Perles ha insistido en que no tiene conocimiento directo de las actividades ilícitas que se investigan, su conocimiento de los movimientos financieros de la red y su cercanía con los principales implicados ha generado un sinfín de especulaciones sobre el verdadero alcance de su implicación. La exesposa de Ábalos ha intentado desvincularse de los hechos, pero la presión mediática y judicial sobre ella no ha dejado de aumentar. Sin embargo, a pesar de los rumores y las acusaciones, Perles ha mantenido una postura firme, afirmando que ha sido injustamente señalada por las autoridades y por la opinión pública. Según las fuentes cercanas a la exesposa del exministro, Perles se siente utilizada como chivo expiatorio, especialmente en un contexto en el que las investigaciones apuntan a una posible implicación de varios miembros del gobierno socialista en irregularidades relacionadas con la gestión de la pandemia. En este sentido, Perles considera que está siendo utilizada para desviar la atención de los verdaderos responsables de la trama de corrupción, especialmente aquellos que, según ella, habrían aprovechado la crisis sanitaria para enriquecerse ilícitamente. A lo largo de las últimas semanas, Perles ha mostrado una actitud desafiante, asegurando que posee información crucial sobre el caso que podría poner en evidencia a muchas otras personas dentro del Partido Socialista. Además, en las conversaciones privadas que ha mantenido con su círculo cercano, Perles ha dejado claro que está dispuesta a ir más allá de lo que muchos esperarían de ella. Según sus propias declaraciones, tiene información sobre diversos movimientos financieros,
transferencias sospechosas y contactos directos con figuras clave de la red de corrupción que podrían comprometer gravemente a Ábalos y a otros altos cargos dentro del gobierno. Si me hunden, no pienso caer sola, habría dicho en varias ocasiones, dejando claro que, si su nombre sigue siendo vinculado al escándalo, no dudará en exponer a los que considera responsables de las irregularidades. El caso Koldo ha puesto en evidencia la existencia de una trama de corrupción que involucra a políticos, empresarios y otros actores que, durante la pandemia, se beneficiaron de contratos públicos adjudicados de manera irregular. Los contratos de mascarillas, en particular, han sido uno de los focos principales de la investigación, ya que se sospecha que algunos de los contratos fueron manipulados y otorgados a empresas vinculadas a personas cercanas a los implicados. Estos contratos millonarios habrían sido utilizados para desviar fondos públicos a través de una serie de intermediarios y empresas fachada, en lo que podría constituir un caso de fraude a gran escala. A medida que avanza la investigación, la figura de Perles sigue siendo clave para esclarecer el alcance de las implicaciones de este caso. Las sospechas sobre su posible vinculación directa con el blanqueo de capitales y las comisiones ilegales no cesan, pero ella sigue defendiendo su inocencia. En todo caso, la amenaza de Perles de revelar información sensible ha generado gran preocupación dentro del Partido Socialista, que teme que, si se confirma la veracidad de sus afirmaciones, se desvele una red de corrupción mucho más amplia de la que hasta ahora se ha descubierto. En definitiva, la situación que enfrenta Carolina Perles no solo la sitúa en el ojo del huracán, sino que también pone en jaque al gobierno de Pedro Sánchez, que ya se encuentra bajo presión por otros casos de corrupción que han afectado a varios de sus miembros. La exesposa de Ábalos parece decidida a hacer todo lo posible para defenderse de las acusaciones, al mismo tiempo, desvelar lo que ella considera una serie de abusos y manipulaciones por parte de quienes están en el poder. En declaraciones a su círculo más cercano, Carolina Perles ha dejado entrever que posee información crucial que podría poner en jaque no solo a su exmarido, sino también a otros altos cargos del Partido Socialista. Según fuentes anónimas que han tenido acceso a sus conversaciones privadas, Perles habría expresado con rotundidad: si me hunden, no pienso caer sola. Esta amenaza, que resuena con fuerza en el ámbito político, sugiere que la exesposa de uno de los implicados en el escándalo podría estar dispuesta a revelar detalles comprometidos sobre las prácticas financieras, contactos y presuntas implicaciones de varios miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Estas revelaciones, que parecen estar gestándose en el seno de su círculo íntimo, podrían tener consecuencias devastadoras para la credibilidad del Ejecutivo y hacer tambalear aún más la ya golpeada estabilidad política del gobierno socialista. El origen de esta tormenta política radica en el escándalo del caso Koldo, que ha destapado una compleja red de corrupción relacionada con la compra de material sanitario durante la crisis de la COVID-19. En medio de la emergencia sanitaria, cuando millones de euros de fondos públicos se destinaban a la compra de equipos de protección personal, emergió un entramado de contratos millonarios que habrían sido adjudicados de manera irregular. Uno de los puntos más polémicos de la investigación está relacionado con los contratos de mascarillas, que fueron firmados a través de diversas empresas y de la intervención de intermediarios. Lo que al principio parecía ser una simple ineficiencia administrativa o un error en la gestión, ha resultado ser un posible desvío de fondos públicos hacia empresas con vínculos oscuros. Las sospechas apuntan a que, lejos de cumplir con su cometido de garantizar la seguridad de los ciudadanos, estos fondos fueron desviados hacia entidades vinculadas a figuras cercanas a destacados miembros del gobierno, como el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE, Francisco Javier García. De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, se ha implicado a varias personas del círculo cercano a Ábalos, incluidas algunas que mantienen estrechos lazos con Perles, lo que ha generado aún más suspicacias sobre el alcance de su conocimiento sobre los movimientos financieros irregulares que se estaban llevando a cabo. En la trama, algunos de los nombres más relevantes son empresarios con conexiones directas con la política local y con miembros de la administración socialista. Se ha comenzado a desvelar cómo estos actores habrían jugado un papel crucial en la manipulación de los contratos, favoreciendo a determinadas empresas que luego, según los informes preliminares, podrían haber desviado una parte significativa de los fondos públicos hacia bolsillos privados. Estos vínculos entre la política y los negocios turbios han puesto al descubierto una red de intereses económicos y relaciones de poder que parece haber trascendido el ámbito de la simple corrupción administrativa.
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es el vínculo económico de Carolina Perles con Francisco Javier García, un hombre clave en la red de corrupción, a quien se le señala como testaferro de algunos de los implicados en las operaciones ilegales que forman parte del caso Koldo. Según diversas fuentes cercanas al caso, García, conocido por sus conexiones dentro del mundo empresarial y político, habría actuado como intermediario en varias de las adjudicaciones de contratos, lo que ha hecho saltar las alarmas tanto dentro de las autoridades como en los medios de comunicación. La relación entre Perles y García, que hasta ahora había permanecido relativamente discreta, ha cobrado ahora una relevancia inesperada, ya que se especula con la posibilidad de que Perles pueda ser una pieza clave en el entramado de corrupción que ha desbordado las esferas de la política y los negocios. Los periodistas y analistas no han tardado en apuntar que el alcance de su implicación podría ser mucho mayor de lo que inicialmente se pensaba. La situación se ha complicado aún más por la inminente posibilidad de que Carolina Perles decida dar un paso adelante y revelar la información que, según ella, posee sobre los movimientos ilegales de los implicados en la trama. Las filtraciones de sus conversaciones privadas han alimentado las especulaciones sobre el papel que podría desempeñar en los próximos días, ya que, de confirmar sus sospechas, las consecuencias para la clase política madrileña y nacional podrían ser muy graves. Desde su círculo cercano, algunos aseguran que Perles ha mantenido durante años un conocimiento privilegiado de las maniobras financieras de su exmarido y de los vínculos de este con otros altos cargos del Partido Socialista. Si ella decide hacer públicas estas revelaciones, el impacto podría ser devastador no solo para los implicados directamente en el caso, sino también para la reputación del propio gobierno socialista. La atención mediática sobre el caso Koldo y las declaraciones de Perles han ido en aumento, generando una creciente presión sobre los líderes del Partido Socialista. A medida que avanzan las investigaciones y se destapan más detalles sobre las adjudicaciones irregulares y los desvíos de fondos, la crisis de credibilidad del gobierno se intensifica. Las posibles revelaciones de Carolina Perles no solo pondrían en riesgo la estabilidad de su exmarido y de los otros implicados, sino que también podrían tener un efecto dominó que afectaría a todo el Partido Socialista. La imagen de un gobierno que se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción podría quedar irremediablemente dañada, lo que afectaría su capacidad para gobernar de manera efectiva. Por otro lado, las figuras políticas más cercanas a Pedro Sánchez se han mostrado inquietas ante la posibilidad de que la información en poder de Perles termine por salir a la luz. El Partido Socialista, que hasta ahora había logrado mantener cierto control sobre la narrativa mediática, se enfrenta a un futuro incierto, ya que las acusaciones de corrupción han adquirido una relevancia creciente y no parece haber forma de contener el daño que podría provocar la filtración de información sensible. Los miembros del gobierno y los asesores de Sánchez están trabajando arduamente para gestionar la crisis, pero el hecho de que Carolina Perles haya dejado claro que está dispuesta a exponer todo lo que sabe ha puesto en alerta a todos aquellos involucrados en la trama. En resumen, el caso Koldo ha abierto una caja de Pandora que podría arrastrar a muchas figuras del Partido Socialista en un escándalo mucho mayor de lo que se había anticipado. La amenaza de Carolina Perles, quien parece estar dispuesta a sacar a la luz información comprometedora sobre la corrupción en el gobierno, ha desatado una gran incertidumbre. La incógnita ahora es cuánto tiempo pasará antes de que sus revelaciones se hagan públicas y qué impacto tendrán en la política española. A pesar de las crecientes sospechas y las constantes referencias mediáticas que han rodeado su figura, Carolina Perles ha mantenido una postura firme en la que niega cualquier tipo de responsabilidad en las irregularidades que están siendo objeto de investigación. En reiteradas ocasiones, ha dejado claro que su implicación en los eventos que están en el centro del escándalo ha sido manipulada, asegurando que los hechos han sido distorsionados para presentarla como una pieza clave en una trama de corrupción en la que, según sus declaraciones, no tiene cabida. Según las confidencias que ha compartido con su círculo cercano, Perles considera que está siendo utilizada como un chivo expiatorio, un rol que no está dispuesta a aceptar sin luchar. Con una determinación clara, ha expresado su intención de defenderse con todas las herramientas a su alcance, subrayando que no permitirá que se le carguen culpas ajenas. Esta postura ha sido respaldada por la amenaza de desvelar información comprometida, algo que ha generado una enorme preocupación dentro del Partido Socialista, especialmente en lo que respecta a las posibles implicaciones que sus revelaciones podrían tener. La amenaza de Perles de revelar detalles que podrían resultar devastadores ha añadido una capa de incertidumbre y tensión al caso, ya que podría exponer aspectos oscuros y aún desconocidos de la trama que se está investigando.
El Partido Socialista, ya de por sí sacudido por la controversia y la crisis de confianza que atraviesa, teme que la exesposa de José Luis Ábalos, exministro y una figura relevante del partido, pueda sacar a la luz información que dañe aún más la ya deteriorada imagen del gobierno de Pedro Sánchez. La figura de Ábalos y la vinculación de Perles con los escándalos de corrupción se han convertido en un tema de constante debate, y la amenaza de que se desvele más información solo aumenta la presión sobre el Ejecutivo. Los rumores que rodean el caso Koldo, que involucra a Ábalos, Perles y otros actores dentro del Partido Socialista, se han intensificado, y la incertidumbre sobre lo que Perles podría revelar está alcanzando niveles alarmantes. El caso Koldo ha representado un golpe considerable para el gobierno de Pedro Sánchez, cuyas acciones se han visto empañadas por varios escándalos de corrupción en los últimos años. Desde el estallido del caso, se ha especulado sobre la existencia de una red de corrupción que no solo involucra a la exesposa de Ábalos y al propio exministro, sino que también se extendería a una serie de políticos y empresarios que habrían utilizado su influencia política para beneficiarse de contratos públicos irregulares. Estos señalamientos han puesto en peligro la estabilidad política del gobierno, ya que el caso Koldo podría derivar en nuevas revelaciones que afecten a otros altos cargos y ministros dentro del Ejecutivo. La posibilidad de que más figuras del Partido Socialista se vean implicadas en esta trama ha generado gran preocupación en las filas del gobierno, que teme que el escándalo no solo erosione la confianza pública en la gestión política, sino que también pueda acarrear consecuencias judiciales graves. Desde el entorno más cercano de Ábalos, se ha evitado hacer declaraciones públicas sobre las acusaciones que recaen sobre él y su exesposa. Sin embargo, fuentes anónimas dentro del Partido Socialista han confirmado en privado que existe un temor real a que las amenazas de Carolina Perles no sean simplemente una estrategia de presión. La información que ella asegura tener en su poder podría poner al descubierto una red mucho más amplia de corrupción, que no solo afectaría a su exmarido, sino que también podría involucrar a otros ministros y personas clave en la órbita del poder. La posible revelación de detalles desconocidos sobre los manejos internos del gobierno podría tener repercusiones tanto políticas como judiciales, ya que podría destapar una serie de irregularidades que no solo comprometen a individuos específicos, sino que también pondrían en tela de juicio la integridad de las instituciones gubernamentales. En este sentido, la amenaza de Perles se ha convertido en un tema central en los debates internos del Partido Socialista, que se ve ante la posibilidad de que un nuevo escándalo termine por agravar la crisis de confianza que actualmente afecta a la política española. La creciente tensión en torno a la figura de Carolina Perles y sus declaraciones ha puesto al gobierno de Pedro Sánchez en una situación cada vez más difícil. La amenaza de que Perles revele más información comprometedora se ha convertido en un desafío importante para el Ejecutivo, que debe lidiar con las consecuencias políticas de este escándalo en un momento de gran inestabilidad. En cuanto a la opinión pública, el caso Koldo ha alimentado la desconfianza generalizada hacia el gobierno y sus prácticas, con una gran parte de la ciudadanía observando atentamente el desarrollo de las investigaciones y el posible impacto que puedan tener las revelaciones de Perles. En este contexto, el futuro político de Pedro Sánchez y su equipo de gobierno podría depender en gran medida de cómo se resuelva este asunto, ya que cualquier nueva revelación podría generar un nuevo terremoto político que termine por derribar la credibilidad del Ejecutivo. En definitiva, la amenaza de Carolina Perles de desvelar información comprometedora ha marcado un punto de inflexión en el caso Koldo y representa un desafío crucial para el gobierno de Sánchez en un momento de gran tensión política. A medida que avanzan las investigaciones, la figura de Perles sigue siendo clave en el desarrollo de los acontecimientos. Su disposición a revelar detalles que podrían exponer una red más amplia de corrupción, involucrando no solo a su exmarido, sino también a otros altos cargos del Partido Socialista, podría ser un factor decisivo en el futuro inmediato de la política española.